Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast It's Not You, It's My Inner Voice, en español. No eres tú, es mi voz interna. No, no, no. This is not a podcast. This is my inner voice. So let's be comfortable being uncomfortable. Stay for the next episode of It's Not You, It's My Inner Voice. Bueno, bienvenidos de nuevo, gracias por conectarse. Y el día de hoy quiero traerles a una persona muy especial. Es un especialista en psicología. Nos va a contar un poquito sobre su recorrido tanto personal como profesional. Su nombre es Roger Collazos Montoya. Él es de Cali, Colombia. Y tuve la oportunidad de conocerlo gracias a una psicóloga en Miami, Janet Guerrero. Así que le agradezco el tiempo y les voy a presentar a Roger Collazos. Bienvenido, Roger, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá y compartir acá unas ideas y que podamos conversar acerca de lo que nos compete, que es esta voz interior. Total, y te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco por compartirnos este espacio para contarte un poco. Este es un espacio libre de filtros, hablamos conversaciones muy de pronto complejas porque tú tienes esa parte profesional de salud mental, pero que queremos compartir un gran mensaje para empresarios, para profesionales, para mamás, para papás, para cualquier persona que quiera escuchar y quiera saber de diferentes herramientas. Y pues es un honor que quieras estar acá, que nos quieras compartir. Entonces te agradezco porque pues esta conversación es definitivamente de no eres tú, sino es mi voz interior, entonces mi voz interna. Entonces, Roger, quisiera que nos contaras un poco, cuéntame cuál es tu labor en Colombia, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Diana, una vez más muchas gracias por este espacio, por compartir estas ideas, ¿no? A veces los psicólogos nos morimos en la soledad del consultorio, los pacientes llegan y se van y el compañero de trabajo es uno y su propia sombra. De ahí que este tipo de espacios sean como muy reconfortantes para hablar, compartir, conversar, también para sacar la psicología clínica del formato habitual que es el consultorio y la psicoterapia, ¿sí? Claro. Yo soy psicólogo, como decías, estudié en la Universidad Javeriana aquí en Cali. Para los que les familiares, es la Universidad de los Jesuitas en Colombia. En Estados Unidos la Universidad de los Jesuitas es Georgetown, que está en Washington, San Francisco, Chicago. Es decir, ahí hay varias universidades de esta orientación en Estados Unidos. Aquí en Colombia es la Universidad Javeriana. Ahí no solamente estudié, sino que trabajé por casi 13 años. Digamos, esa fue como mi inicial experiencia laboral, en la cual atendí estudiantes, colaboradores, o sea, adolescentes, jóvenes, adultos, donde no solamente trabajaba la psicoterapia, sino también otro tipo de estrategias de promoción de la salud, talleres sobre autoestima, relaciones amorosas, liderazgo, en fin, autoconocimiento. Muy chévere. Eso es una parte de mi vida que extraño bastante. Por esta fecha, hace 3 años, justamente tomé la decisión de dar un paso al costado. Y bueno, ahí pasaron muchas cosas en la universidad. Y en ese tránsito, digamos, paralelamente hice unas formaciones académicas. Hice la especialización en psicología clínica con orientación psicoanalítica en la Universidad San Buenaventura. En la misma universidad hice la maestría en psicología, que es como una continuación, una maestría en psicología con énfasis en clínica psicoanalítica, donde hay una formación teórica, pero también hubo un componente práctico, como una pasantía en un hospital psiquiátrico, el Hospital Psiquiátrico del Valle, que es el más importante del suroccidente colombiano, donde uno ahí ve, jamás uno va a ver en el consultorio. Dime. Sí, pues mira qué casualidad, porque yo trabajé de enfermera en el cuadro psiquiátrico en Miami. Entonces, qué interesante, porque déjame decirte, mucha gente no entiende la parte psiquiátrica, la parte del psiquiatra, ¿no? del médico, pero cuánto conlleva y la importancia, por ejemplo, de ustedes como psicólogos clínicos, que de pronto después nos puedas contar la ayuda, la complejidad y lo que tú dices, porque tú puedes hacer un pedacito hacia los pacientes, pero de ahí afuera del consultorio, de la consulta, ya el manejo es diferente. Entonces, sí. Totalmente, y aquí paso a nombrarte otra formación académica y regreso a este tema del hospital psiquiátrico. Claro. Además de esas formaciones hice una maestría en intervención psicosocial en la Universidad ICESI, y ahí me fui por una línea que se llama la salud mental comunitaria, ¿sí? Y que esto, digamos,
va al corazón de lo que estamos conversando, y es como la salud mental como tema amplio, ¿no? La salud mental ha solido ser representada como allá está el loquito, allá está el enfermo, allá está el deprimido, allá está el que tiene un síndrome de burnout, el que sufre, y un poco la salud mental comunitaria nos viene a decir que el padecimiento, que el sufrimiento, que el síntoma, si bien es cierto que puede responder a asuntos de la historia personal, también tiene que ver con aspectos sociales, el sufrimiento, construcción social, ¿sí? Wow. Eso es un tema enorme del que no voy a hablar amplio, si nos van 3 podcasts, pero, por ejemplo, y te puedo mencionar un autor, un filósofo muy bueno, que mire, es interesante, es filósofo, no es psicólogo, es psicoanalista, que habla de la depresión, que es Byung-Chul Han, en varios libros, pero cito 2 de ellos que son mis preferidos, que es Agonía del Eros y Psicopolítica, donde un poco te dice, bueno, más o menos que la depresión es un síntoma del emprendimiento, porque antes había afuera un amo que te decía qué es lo que tenías que hacer, ¿sí? Sí. Que eso fue lo que estudió un filósofo llamado Michel Foucault, como allá hay un amo disciplinario, un estado opresor, de pronto un estado totalitario, pero ahora cada uno es el amo y el esclavo, porque a ti te dicen desde el discurso del emprendimiento, dale Diana, tú puedes salir adelante, puedes ser tu propia jefe, puedes vivir como tú lo mereces. Entonces en ese momento, yo, ciudadano del común, me trago ese ideal de soy yo el que puede darme ese bienestar que ni el Estado ni mi trabajo habitual me lo puede dar, y me termino autoexigiendo desde los ideales de éxito, y al no cumplirlo me deprimo. Total. Entonces date cuenta que esa depresión de la que estoy hablando refiere a una construcción social que tiene que ver con el modelo económico, ¿cierto? Y que este auge como del capitalismo digital, llamémoslo así, y eso es otro tema larguísimo, es un resultado del fracaso del modelo del estado de bienestar, donde algunos países en Europa todavía se mueven ahí, y es el estado que tenga la posibilidad, quizás desde una visión más keynesiana, de, no digamos subsidiar, pero ayudar a los más necesitados, como para poder equilibrar la balanza. Entonces algo del modelo de estado ha fallado, y entonces un poco el mensaje de los estados es, bueno, le tocó que emprender, todas las universidades se han aliado con ese ideal del emprendimiento. Entonces el estudiante universitario, y lo vi porque trabajé muchos años en la universidad, dice, ok, tengo que ser emprendedor, tengo que ser empresario, y se da un choque de realidad, pues porque no todo el mundo está para eso. No todo el mundo tiene el espíritu emprendedor, pero ahora que lo mencionas, qué increíble, pero sí, socialmente creo que pasamos por etapas sociales. Y bueno, nos hemos salido todavía del tema, pero me parece súper interesante para que lo sigamos ahorita después de que me digas tu frase. Y es que ahorita pasamos, creo que por etapas en la sociedad donde hacemos como implementamos estas estigmas, ¿no? Estos etiquetas, lo que hablas, por ejemplo, de esa depresión. No sabía que nos pasaba a nosotros como emprendedores, y hice mi máster en neuromarketing, y déjame decirte, fue el estudio total, eran meditaciones, era toda esta cosa en España, que para mí era un mundo como, oye, estoy haciendo una maestría para eso, pero me pareció fascinante, pero daba el choque total entre el pensamiento europeo al pensamiento que vivimos en América, o el pensamiento latinoamericano. Me pareció muy interesante lo que me estás compartiendo, porque wow. Claro, y ya que mencionas la diferencia de los continentes, en América Latina la gente tiene que trabajar, muchas veces tiene que estudiar para entrar a la clase media. En otros países, como en Estados Unidos, hay gente que puede tener una excelente calidad de vida siendo mesera, ¿sí? Compra una casa, se endeuda, pero tiene una calidad de vida, tiene una seguridad, una salud asegurada. Entonces esta presión del éxito es más fuerte en América Latina, es muchísimo más fuerte. Por ende, ese ideal sembrado del éxito para poder salir de la pobreza, para poder tener movilidad social, termina siendo el caldo de cultivo de una depresión que se potencia, claro, sí hay unos asuntos de la vida personal. Entonces mira que ese es el tema, digámoslo, es el punto más evolucionado de la salud mental que la salud mental comunitaria. Es, yo psicólogo, mira lo paradójico e interesante, atiendo individualmente a un paciente, atiendo el sufrimiento, lo atiendo, escucho su sufrimiento, mi esposo me dejó, no sé qué hacer con mi trabajo, pero lo responsable es poder escuchar eso en el marco de lo social, sin desresponsabilizar a la persona de su propio destino.
esa es una ambigüedad linda. Es todo bien, comprendamos pero esto en el contexto, compleja, pero no compleja. se trata de que culpes al Estado, al gobierno, en el caso de Colombia, a las FARC, a la guerrilla, al presidente, de que por eso está sufriendo. Es decir, sí, eso ha aportado, pero aún así la dimensión social, el dimensionar socialmente lo que padezco, la idea es que pueda redundar en yo qué hago con eso, ¿no? Sí, Claro. nací en Colombia, un país violento, el narcotráfico, Pablo Escobar, todas esas cosas a mí como colombiano me marcaron, pero eso a mí no me exime de la pregunta de qué hago con mi vida, ¿sí? Y ahí vengo con una dualidad muy interesante. Pero Roger, cuéntame una cosa. Tú escogiste una frase, perdona me interrumpí, para que para que hagamos alrededor de Dale. este tema y así me digas. La frase que tú escogiste es, si tienes miedo a fallar, probablemente falles. Y mira lo que estás comentando. Ujú. Bien, si tienes Buenísima, miedo, probablemente falles. la frase me encanta. Esa frase, sin exagerar, nos puede dar para que escribamos aquí juntos un libro. Un libro Ah, total. Ahí te tiro una idea de negocio. Hagamos un Total. podcast de Vas a hacer entonces mi segundo libro, por favor. Vas a ser mi coautor o vamos a hacer un coautor porque te quería decir sobre la modalidad que acabas de hablar. Porque estás hablando muchas cosas y Janet, ya fue psicóloga en muchas de mis épocas de depresión. Aquí digo, ¿Mucho de qué? muchas de mis épocas de depresión, porque yo no sabía que sufría de depresión. Y llego a encontrarme con una psicóloga de alto calibre, en mi perspectiva es de alto calibre, porque vivo en Estados Unidos, crecí en Estados Unidos y tengo la dualidad, por ejemplo, en lo que tú estás hablando, de que soy de Colombia, me crié hasta los 14 años, pero voy a vivir a otro país. Entonces viene esa dualidad y estos complejos y que ahorita como mamá, como empresaria, vienes y hablas temas que digo, wow, no es solo yo, no era en el ámbito en que yo estaba, pero muchas de las cosas psicosociales, ambientales, familiares, contribuyeron a tal vez rasgos que tenía genéticos, rasgos biológicos, químicos, bueno, muchas cosas que ahora me dices como, wow, o sea, me cautivó muchísimo el tema y más porque resuena contigo el hecho de que la frase, si tienes miedo a fallar, probablemente falles. Voy a hacer referencia a lo que dijiste y ahorita caigo en la frase, como para aterrizar mucho más como lo psicosocial de sufrimiento, ¿no? Y es, yo soy colombiano, estoy en Colombia, vivo en Cali y nací en Cali, ¿sí? Aquí hay unos edificios que lo tapan, sí, estoy aquí, está el balcón de mi casa, sí, me corro un poquito para allá y miro hacia allá, está un barrio que se llama Siloé, un barrio popular, ¿cierto? En Cali, los barrios que están en la montaña o en la ladera son personas que vienen casi todos, o bueno, muchos, migrantes del campo, que muchos han llegado del campo a la ciudad o por falta de oportunidades o por falta del desarrollo del agro o por violencia, y en el oriente de la ciudad, que es más plano, gente viene del Pacífico, que es gente afrodescendiente. Y eso es, y eso, a eso sumarle la historia de violencia de Colombia, estas migraciones que estoy nombrando, las dificultades económicas. Imagínate que a mí me llegue al hospital psiquiátrico en el que trabajé o a mi consulta alguien que me diga, Roger, estoy deprimido porque no tengo trabajo. Yo le diga, échale ganas, tú puedes, seguramente algo no has hecho bien y por eso no tienes empleo. Sería violento de mi parte. Pero lo hacen. No, déjame decirte, perdón, Claro. que interrumpa. Pasé por muchos psicólogos aquí en Estados Unidos y me mandaron una, dos y tres veces a pueblos psiquiátricos y decían, posible cuando uno rueda con una persona como tú, no, espérate un momentico, pues, explícanos, son cosas que te dejaste bombardear por tanta información. Necesitamos es como ir a desmenuzar qué es lo que está pasando en realidad. Creo que los casos de esos. Imagínate, y toco un tema y caigo en la frase, no lo he olvidado, y digamos que parte de quizás nuestro principal problema es la violencia, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros podemos andar por ahí, estamos así, ¿sí? Como yo estuve en Argentina en noviembre, y ellos dicen, no, acá las cosas son muy inseguras, no, pero ¿cómo se te ocurre? Cuidado con el celular, te lo puede quitar un chabón que ande por ahí en la calle. Mira, 2 de la mañana, en un barrio clase media, con poca luz, adelante mío habían 4 señoras con bolsos espectaculares, con el celular en la mano, tranquilas.
Entonces, claro, cuando yo me siento extraño frente a la tranquilidad de ellas, yo me doy cuenta que mi prevención es el resultado de la historia en la que yo he nacido y en la que estoy inmerso, ¿cierto? Y ahí está lo psicosocial de sufrimiento, es decir, yo me siento tranquilo, pero eso le pasa a la gente cuando vive en otro país. Ay, yo estoy con una tranquilidad que yo no sabía que existía. Ahí cuando uno sale de la piscina es que uno se da cuenta de la piscina. Sí, Total. cuando uno sale de la Sí, pecera es que uno hace conciencia de la pecera. Yo he estado en esta pecera donde lo normal era estar prevenido, lo era estar normalizaste, paranoico, claro. y eso Sí. es una construcción social del síntoma. No es mi historia de vida, mi papá y mi mamá no me dieron tetero, Ay, sí, lo no me quitaron típico. el pañal. Vemos el papá, la mamá, mejor dicho, arrastramos con todo nuestro linaje, pues, ancestral a Claro, culpario. Cuando no, o sea, sí entonces, contribuye, creo, ¿no? Contribuye en cierta parte, diría, no sé, claro, de por supuesto. física, de genética, sí, tiene un porcentaje de ella. Es como un neurólogo me explicaba, es como un pie así. Todo contribuye, ¿no? El porcentaje psicosocial, emocional, familiar, genético, bueno, conlleva mucho, pero no significa que no podemos hacer cambios al respecto. Sí, entonces voy a decir una cosa compleja sobre esto y ya paso la frase que no he olvidado y es, no se trata de creer que el ambiente como que me marca y ya, porque muchos que crecimos en el mismo ambiente social somos muy distintos, tenemos posiciones políticas distintas, traumas distintos, porque hay gente que con la historia de violencia que yo he vivido, es decir, yo te lo digo, yo tuve un tío que fue asesinado, un tío mío, un amigo mío, ¿cierto? O sea, no es la violencia en los noticieros, no, en mi vida, en mi familia. Hay gente con esa misma historia, basados en ese dolor, por ejemplo, luego incentivan discursos de odio, de extrema derecha o de extrema izquierda con el mismo dolor. Entonces, cuando uno ve que las respuestas al trauma son distintas, ahí uno le evidencia algo, y es que per se el ambiente no te marca, sino que sí dice de vos cómo digerís, asimilás y significas la experiencia, ¿sí? Entonces, mientras alguien, por ejemplo, puede identificarse como víctima, ay, no ha sido muy difícil, este país es muy difícil, hay dos que dirán, hay que mandar a matar a los hijueputas que me hicieron sufrir, y es el mismo dolor, Sí, ¿sí? O hay otros que ven a los que, a propósito de que en Colombia hace 2 años y medio hubo un estallido social, ven a la gente necesitada que va a protestar como los pobres que son pobres porque quieren, ¿sí? Son pobres porque quieren, y se sumergen en el mundo del dinero perdiendo total empatía. Y el trauma es el mismo, la violencia del país. Entonces, el medio no nos moldea, el medio es un precedente, son unos referentes que se nos ponen sobre la mesa como estas, y a partir de esos referentes uno arma un relato sobre la vida para uno mismo y para los demás. ¿Por qué la frase que escogí me gustó tanto? Porque esa frase se ve tan sencilla, ¿sí? Si tienes miedo a fallar, probablemente falles, que suena a frase de cajón, que cualquier Somos página así. esa frase habla de una idea de ser humano, una concepción de ser humano, y esa concepción de ser humano es la concepción del inconsciente. Ejemplo, tú eres mi esposa y te fui infiel. Y te fui infiel y me fui con esta otra mujer, nos fuimos a un motel, hicimos todas las posiciones, nos tomamos fotos en todas las posiciones y después ¿cómo? No, tomando a la gente, es sin filtro, así que no se preocupen. Y después de eso yo llego y pongo mi celular sin clave, sin huella, sin nada, para que tú lo abras encima de la mesa y tú de curiosa entras y ves la faena en fotos. Entonces ahí el punto es, Buscate. ¿yo me metí con esta otra mujer porque quería disfrutar o porque quería ser pillado? Claro. El infiel profesional, el infiel que dice voy a estar con tal, lo planea. No, entonces hago aquí arreglo, tuncho, no oculto. La ¿sí? mentira, toda la logística, toda la... Claro, porque es que arma... el mentiroso tiene que armar tanta claro, pantalla. A ver, yo trabajé por muchos años en las mentiritas blancas. Una amiga que es psicóloga precisamente me decía, es que las mentiritas blancas, y empezó a darlo a mí. Yo no tengo que cambiar eso, y eso es muy autóctono colombiano, ¿no? Y la excusa, perdón que llegué tarde porque y decías, tanto trabajo mentir, que haz mejor. Entonces la logística, la complejidad, pero se vuelve un mundo tan
tienes que hacer tanto el rollo de armar la mentira, que también tienes que cubrir, si te descubren, cubrir esa mentira con otra mentira. Entonces, imagínate, hizo todo, construyó todo. ¿Por qué? Porque el inconsciente estaba buscando. Entonces, vuelvo a la explicación. Entonces, quizás no se fue con otra mujer porque quería disfrutar, sino porque inconscientemente quería ser pillada. Para que luego esa persona llegue a mi consultorio y me dice, Roger, yo soy un maldito, yo daño a las mujeres, mi esposa está destrozada, me va a dejar. Y yo ahí me pillo, que no es que él se sienta culpable porque fue infiel y fue pillado, sino fue al revés. Ya tenía una culpa inconsciente que lo llevó a propiciar no solamente la falla, sino a ser pillado. Entonces la culpa no es una consecuencia, sino una causa. Entonces, si la culpa está inconsciente, yo me invento una situación en la cual termino siendo juzgado y excluido y dejado para encarnar en una situación real lo que inconscientemente ya sabía. Ese tipo de personas que tienen mucha culpa inconsciente, seguramente los has conocido, Diana, son las típicas personas que se sienten culpables con todo, que son muy obsesivos. ¿Por qué? Porque como en su imaginario de sí mismos creen que tienen mucha tendencia a equivocarse, son muy rígidos y muy esquemáticos para evitar sentir culpa. Pero al ser tan rígidos, están alimentando la culpa. Porque se exigen que todo les salga perfecto y obviamente como todo no sale perfecto, algo al final va a fallar. Y por eso esta frase es maravillosa. Porque si yo tengo miedo a fallar, es porque ya le tengo miedo a algo que yo ya siento que me pasa. Es como te voy a dar un ejemplo súper distinto, pero para que veas que no es porque la misma lógica. Sí, es muy profundo. O sea, ¿te refieres al autosabotaje? Perdón, acá pregunta así como... Más o menos. Porque, wow. Lo que pasa es que te hago un paréntesis académico. La culpa es un concepto que Freud a la que le gasta mucho tema. Él escribe un texto que se llama El yo y el ello y al final se descarga sobre la culpa inconsciente, en otro texto que se llama Malestar en la cultura. Entonces él nunca habla de autosabotaje, ese no es un concepto del psicoanálisis, pero encubre más o menos la misma lógica, por ponerlo así en términos muy generales. Entonces te pongo otro ejemplo sobre el miedo que tengo a fallar. Es como yo, hombre, diga... Ay, no, pero yo no puedo abrazar a mis amigos. No, ni que yo fuera maricón. No, yo soy un hombre. Voy a como dar besos a mi amigo en la mejilla. ¿No será que si estás tan preocupado de que tu orientación sexual o tu identidad de género cambie al tener contacto con otros hombres es porque en el fondo realmente estás dudando de eso? ¿O es porque quizás incluso sientes atracción por algunos hombres y te da vergüenza aceptarlo y de ahí entonces eso se transmuta en homofobia? Entonces cuando tú le tienes demasiado miedo a que algo pase, es que de pronto ya está pasando. Entonces si yo le tengo miedo a fallar, vuelvo al ejemplo de la frase, es porque yo ya me siento proclive al error. Quizás porque tengo alguna noción o alguna idea de mi culpa inconsciente, que por ser inconsciente no la puedo nombrar y explicitar de esa forma, y esas son las cosas que hacemos los psicoterapeutas, los psicólogos, los psicoanalistas, y es, venga, conversemos y mira que estas situaciones, haciéndole la trazabilidad, dan cuenta de que crees que te vas a equivocar. Siempre aquí, al infiel, señor infiel, si su objetivo era pasarla bueno, ¿por qué cometió un error tan sencillo? Porque su búsqueda no era el placer, sino la culpa. Estaba buscando sentirse culpable. Inconscientemente es esa búsqueda. Claro, ya se sentía culpable, luego entonces necesita la situación para justificar ese sentimiento inconsciente. Entonces, por eso, la segunda parte de la frase, pues obvio, probablemente falles. Obvio, entonces, este tema, yo te digo, de la culpa, lo digo yo, no es una ley universal ni en la psicología ni en el psicoanálisis. Para mí, asociado a la culpa están mínimo la mitad de los casos que llegan al consultorio. Culpable porque me metí con el novio que mi mamá desaprueba. Culpable porque estoy teniendo éxito y eso hace que yo le sea desleal a mi familia que es pobre. Siento culpa porque tengo más de lo que creo merecerme. Siento culpa porque siento que lastimo a todo el mundo, paréntesis, y no se da cuenta que efectivamente lo hace y que casi que lo hace para luego poderse sentir culpable. O sea, mira, podría darte cientos de ejemplos acerca de la culpa y por eso la culpa es fundamental en los temas de la salud mental, donde aquí los psicólogos nos
y los de orientación psicoanalítica especialmente, nos encontramos frente a un problema porque la psiquiatría ha promocionado un discurso de la salud mental desde los diagnósticos. Tú tienes un trastorno afectivo bipolar, tú tienes un episodio depresivo leve, moderado, severo, tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo, tú tienes un trastorno de déficit atencional, y esos diagnósticos, si se lo explico a la gente, no son diagnósticos sobre los cuales ese discurso médico de una explicación, sino que es la unión estadística de síntomas. Es como que, si estás deprimido, pero ya mañana estuviste alegre, tenés líos con el dinero, y te crees lo máximo, y mañana lloras, eso es como si fuera un algoritmo, eso se llama trastorno afectivo bipolar. Pero esa conjunción de síntomas, esa reunión de síntomas, no te dice nada de cuál es el conflicto interno psicológico que se está reflejando a través de esos síntomas. No te dice absolutamente nada. No te dice la raíz, ¿cierto? O sea, ni la raíz, ni la solución, y los tratamientos, bueno, en la parte como enfermera, digo, se siguen a veces porque, bueno, no sé, voy a debatir aquí. Vale. En mi lado, aquí como lo tengo en el ojo, ¿no? En mi lado rojo, como enfermera se sigue la parte, sí, los medicamentos a veces son necesarios. A veces te ayudan a salir de ese tipo de etapas depresivas, de ansiedad, de cosas biológicas que realmente estás pasando, crisis, por ejemplo, que personalmente, por ejemplo, pasé, me tocaba tomar los medicamentos antidepresivos. Llegó un punto en que ya como enfermera decía, ya no puedo más, esto no, con consulta de doctor, psiquiatra, lo que sea, doctor, o sea, los síntomas, o sea, lo que me está provocando es peor que el medicamento. Necesito buscar la raíz, siempre me iba en la búsqueda de la raíz. Y ahora como paciente te cuento, te digo, ahí tengo la dualidad. No estoy de acuerdo que hoy en día tomemos digo yo, no sé si es la ciencia, no sé si es la perspectiva médica, no sé si es Estados Unidos. Es como el estigma que hay de si te sientes triste en el momento del consultorio y frustrado, porque por ejemplo yo no tenía un diagnóstico médico como tal que me dijeran, ¿sí? Por muchos años, autoinmune y lo que sea, estaba frustrada. Era complejo, tengo 2 niños con necesidades especiales, diagnosticados, estaba súper estresada. ¿Y qué es lo primero que me dice un doctor? Ay, tú estás deprimida. Bueno, te vamos a dar el medicamento para depresión, para la ansiedad, para dormir, para eso, y déjame te envío al psiquiatra, y es como, yo soy un número más. ¿Sí? Entonces, como paciente pasé un recorrido que digo, creo que es una combinación de muchas cosas, no es que digan no a los medicamentos, no a los diagnósticos, pero sí hay un estigma muy grande que me parece que nos ahoga más. Perdón, hay debate. No, está buenísimo, o sea, estás abriendo el espectro muy chévere. Ese tema también es muy grande, pero voy a decirlo acá, y que tiene que ver con el tema de la salud mental comunitaria que desarrollé al principio, pero ahí va. Entonces, ¿yo qué rescato de los diagnósticos? Si tú y yo somos profesionales de la salud mental, yo psicólogo, a ti psiquiatra, te puedo decir, hola psiquiatra, te estoy mandando a un paciente que tiene un episodio depresivo moderado con síntomas psicóticos, que eso implica un factor de riesgo, entonces necesita quizás una medicación para atacar este tema, para disminuir esta alucinación auditiva que está teniendo. Lo digo porque me pasó con una paciente, y una persona pues que tenga una voz que le diga que se tire del balcón, pues es complicado. Claro, ahí es cuando viene la parte de rescate, que definitivamente, o sea, claro. Ahí es sí, claro, por salvar la vida. Primero, el diagnóstico me agiliza la comunicación contigo. Segundo, como su vida está en riesgo, la intervención farmacológica es inapelable, ¿cierto? Y bien, súper bien. Y aquí una cosa súper linda teórica, y es que la dualidad entre lo biológico y lo psicológico no existe. Lo biológico afecta a lo psicológico, y escúchame, lo psicológico afecta a lo biológico, ¿sí? Entonces, mi experticia como profesional de salud mental es pillarme hasta dónde puedo ir con mi intervención sin poner en riesgo al paciente. A mí una paciente que atendí hace un tiempo, que venía teniendo crisis emocionales, cuando me contó algo, por confidencialidad no di el detalle, me contó algo donde el afecto, la emoción que sentía no era proporcional a la experiencia que estaba viviendo, y que ese afecto era repetitivo, esa emoción, esa explosión emocional como medio depresiva era repetitivo, era cíclico, incluso sin haber detonantes claros, triggers claros. Yo le dije,
vení, anda donde el psiquiatra. Para el psiquiatra, medicamento al mes, estaba radiante, pues no radiante, pero ya no tenía una emoción que la desbordaba de manera irracional, ¿sí? Eso, voy en lo bueno, vamos a lo malo. Claro. Y ahí es cuando la dualidad, bueno, las dos cosas combinadas, porque muchas personas debaten esto. Tienen que estar combinadas. Tienen que estar combinadas definitivamente, porque tengo varios casos de amigos, de allegados, que debaten y digo, mira, yo ya he estado ahí y agradezco porque pude quitar había una doctora funcional en Bogotá, y me decía, Diana, necesitas quitar un momento, estabilizarte físicamente para poder que realmente encuentre toda esta parte que te da. Y era como, wow, gracias, porque ninguno se toma el tiempo de explicar ese tipo de cosas, ninguno se toma el tiempo, y un psicólogo te lo dice, ustedes tienen la perspectiva de la mente, ustedes son los doctores de la mente, pero ¿qué pasa con la parte física y la química? Cuando no quieren entender qué es. Claro, y ahí los psicólogos tenemos no que ser expertos, pero tener una noción de lo biológico para pillarse cuando una reacción emocional no es circunstancial, no es social, no es relacional, sino que es biológica. Punto. Fin. Entonces ahí es donde yo tengo que comprender, repito, los límites de mi intervención y dónde empieza la intervención del otro. Entonces vamos a lo malo, a lo dañino. A lo malo. Bueno. El discurso médico no ayuda a veces en cuanto a que el diagnóstico termina siendo un estigma para el paciente. Ya va el bipolar. Entonces eso tiene dos efectos. Por ejemplo, de la familia al paciente, nuestro enfermito que tiene un trastorno psiquiátrico, no. O al revés, el paciente que dice, yo como soy bipolar, yo como soy esquizofrénico, pues no hago nada, no tengo nada que pensar, nada. Y al revés, justifica cierto conflicto a partir del síntoma, y es una forma narcisista de esperar a que los demás lo carguen y se hagan cargo de él porque es un enfermito. Entonces, en esos casos, ese discurso que me ayuda a mí a comunicarme contigo y que le ayuda al paciente a entender lo que le pasa, a veces juega en contra y termina siendo el discurso desde el que o es estigmatizado el paciente o desde el cual el paciente termina acomodándose en el sistema familiar. ¿Qué otra cosa es complicada? Lo que tú citabas, que lo comparto plenamente, y es la persona tiene un efecto biológico de algo psicológico, está deprimido, pero quizás lo que necesita el paciente no es medicación. Es decir, si tú me llegas a mi día de paciente, yo te escucho y vienes 2 semanas sin dormir, yo de urgencia te mando a un psiquiatra porque necesitas dormir, porque si tú no duermes puedes desencadenar una psicosis, ¿sí? Claro, sí. Pero si tú me vienes muy triste y yo converso un ratico contigo y es que hace 6 meses se te murió tu papá, hace 3 o 4 hubo un lío jurídico por la muerte de él, hace 1 te encontraste con no sé quién que te hizo un reclamo de tu papá, vos no necesitas medicación, tú necesitas hablar acerca de tu duelo para pensar cuál es tu lugar en todas las dificultades que hay a partir de esa ausencia. Y pasa mucho que en pocas sesiones la gente, después de descargarse y de entender lo que le está pasando, sale sin medicamento. Entonces ahí es donde yo te digo que no se trata de excluir el medicamento ni se trata de absolutizarlo. Entonces esos psiquiatras que hacen eso, y eso es muy de Estados Unidos, porque yo estoy en Colombia, pero yo atiendo gente en Europa, en Estados Unidos y en otras partes de América Latina. Eso en Estados Unidos es muy usual. Eso es muy usual, por ejemplo, con la crianza. Atiendo a alguien que está allá. Total. Los especialistas me dicen que mi hija, que tiene un autismo, y mucho de mi trabajo fue, hay que escucharlos, pero nadie conoce más a tu hija que tú. Nadie que tenga formación en salud mental, psiquiatría, psicología, nadie. Tú eres la que más conoce a tu hija, obsérvala, siéntela. Ni siquiera, y te lo digo. Necesita. Sí, mira, yo tengo 2 niños diagnosticados con autismo. Pasé por muchos especialistas y creo, pero sí que ya entendió, que yo creo que me dio la oportunidad de tener carrera de enfermera, era más como para mis hijos. Pero déjame decirte que dentro de ese camino, cuando me decían a mí, tú más que nadie conoces al niño, era, no puedo, es que tengo 2, no puedo. O sea, ya llegó un punto en que sí, tienes razón, o sea, uno es el que estaba 24 horas con ellos. Pero llegaba una psicóloga que me hizo una terapia alternativa. En esa época no se usaba mucho la terapia floor time, no sé cómo se dice en español, que es una terapia que es parecida a la modificación de comportamiento y es de jugar, es de juego. Y básicamente, en vez de ser una terapia de ABA, de comportamiento, donde te ponen líneas que en mi hijo estuvo en todo eso, era de juego, era didáctico, y me decían, Nena, tú tienes que tener un equipo completo para tu hijo.
Ahora, reconocer el autismo en mi hija, otro tipo para tu hija, porque llega a un punto complejo en que uno como mamá tampoco se puede poner ni de terapeuta, ni de psiquiatra, ni de doctor. Aboga uno por ellos, pero que directamente ustedes reconocen clínicamente qué es lo que el niño necesita o no. Por medio de uno como mamá, como papá, te lo dice, pero llega un punto que también cuando uno se pone ese sombrero de, bueno, yo voy a hacer, y entonces el psicólogo me dijo que tenía que ver y yo soy la mejor que sé. A veces uno juzga como mamá, pero es el reflejo de lo que pasó tanto de niñez. O no sé si me estoy equivocando, o de pronto por el camino que pasé con mi hijo, porque aquí choqué mucho en Estados Unidos en búsqueda de terapias, encontrabas el muy bueno, o el que no reconoce todavía esa parte de autismo, de ADHD, de creatividad y de falta de atención. Sí, tengo yo verás. Yo te cuento algo. A ver, uno de los trabajos que he hecho en el último tiempo, a ver, yo trabajé como dije 13 años en la Universidad Javeriana, trabajé todos esos años con estudiantes universitarios. En el último año y medio he trabajado aquí con un colegio en Cali, donde yo le hago la charla o el taller de sexualidad a todos los alumnos de bachillerato, y tengo el taller con los papás de todos los grados. Esto, a su vez, lo volví en un curso virtual que luego te lo muestro, justamente porque dije, no, con eso tengo que hacer algo, y metí el taller que ya hice y lo grabé, más otras cosas, y ese curso virtual se llama Sexualidad en Adolescentes, una guía para padres. ¿Y por qué lo cito? Porque yo desarrollo algo que ahí está más ampliado, y es que, te lo digo en una frase, las dificultades emocionales de los hijos son un síntoma de los padres. Es decir, posiblemente mucho del sufrimiento de ellos, o el malestar, o los síntomas que tengan, refieren a puntos ciegos que tienen los padres en su propio desarrollo psicológico, ¿sí? Entonces, ejemplo, esto lo he hablado mucho con papás en los talleres que he hablado. No, es que mi hijo no respeta las normas, es que mi hijo me habla como un patán. Yo le decía, papás, usted es el papá, usted es el adulto y su hijo es el adolescente. Entonces, si su hijo adolescente lo grita y usted lo termina gritando, se está igualando. El adulto es usted, ubíquese. Pero, más allá del deber ser, yo entiendo que usted se desajuste, porque es posible que le duela mucho que su hijo lo grita. ¿Por qué? Porque, señor papá, si cuando usted era un niño, frente a un error suyo, su papá lo gritaba, hoy como adulto, cuando su hijo lo grita, se le mueve esa herida. Y su hijo termina siendo la oportunidad a través de la cual usted puede regresar a esa situación traumática de la que no es consciente y que se volvió un hijo, ¿sí? Entonces, cuando en la intervención con padres, en el acompañamiento terapéutico a padres, así sea de manera indirecta porque el paciente es el adolescente, a veces el discurso del papá es, venga papá, si usted quiere que su hijo mejore, hágase cargo de usted. Porque y es duro, déjame decir, claro, perspectiva de mamá, escuchar eso cuántas veces, a mí la verdad, o sea, durante el proceso te cuento y te confieso, porque eran 2, durísimo, y no poder compartirlo con personas que lo entendieran, mucho más duro. Claro. Me tomó muchos años, pero ahora te entiendo desde la perspectiva de que solté esa maleta y bueno, que tengo que cambiar. Ha sido una etapa de descubrimiento de que tengo que cambiar y que tengo que superar, que tal vez viví y mi inconsciente lo bloqueó, o sigo esos patrones, o XXX, pero es duro como papá. Si quieres ser consciente de eso, ¿no? Porque tú se lo puedes decir a los papás, pero escuchan, lo siguen. Claro, porque tu pregunta es muy buena, porque mi habilidad clínica ahí me orienta no tanto a tener que decírselo y ya, sino que lo terapéutico es decírselo de una forma en la cual la información puede ser recibida. Ejemplo, si yo escucho al papá largo rato, le puedo decir, no se da cuenta, señor papá, que la rabia que usted siente cuando su hijo le habla mal es la misma rabia que usted siente cuando su jefe le habla mal, es la misma rabia que usted siente, y empiezo a hacer la trazabilidad de escenas. Entonces, cuando ya hay 5 escenas en la vida donde la emoción es la misma, en situaciones que simbólicamente se parecen, a yo le digo, tiene que ver con usted. El factor común denominador, como nos enseñaron en matemáticas, de todas estas situaciones es usted. Es lo que usted siente. Luego, entonces, cuando usted está en una relación con otro hombre, donde el otro hombre es un poco hostil, a usted se le mueve el trauma que usted no ha resuelto. Entonces, cuando cuando se lo digo de esta manera y le hago la trazabilidad, en el buen sentido, pues el papá queda contra las cuerdas.
Es cómo me voy a escapar de esta verdad inapelable. Exacto. Y eso suele ser muy doloroso además, y eso hace parte de mi trabajo, es decir esto que es durísimo en un espacio seguro, en el espacio de la psicoterapia, dándole tiempo a que la gente haga la catarsis, hable, llore, haga lo que quiera, y a partir de eso invitarlo a que se haga cargo de eso, porque cuando el padre se hace cargo de esa herida, por añadidura resulta la dirección del acompañamiento a su hijo. Cuando el padre está más sano, lo otro sale por añadidura. Entonces yo no soy el psicólogo que le vine a los padres a decir, vengo a contarte cuál es el paso a paso para saber qué hacer con tu hijo. En ese curso del que hablo, obviamente hablo de la adolescencia, de unos tips y demás, pero me centro mucho en, señor papá, hágase cargo de usted. Mírese a usted, porque en usted está la clave, no en mí, en usted está la clave de cómo acompañar a su hijo, porque su hijo le está hablando a usted de usted y usted no se ha dado cuenta. Es el reflejo de uno. Me desvío del tema un poquito, pero eso es una lógica. Claro, sí, es que la relación de pareja. Sí, Es la relación de pareja. Entonces tú eres mi pareja. No, es que esta señora sí no es más rara y es más loca y pucha, me pelea por nada y yo pelea y jode y Si jodes tanto porque estoy con vos. Si jodes tanto según yo y estoy con vos, es porque algo se resuelve en mí, algo se encaja en mí, algo sucede en mí, algo se satisface en mí en esa escena contigo, ¿sí? Por ejemplo, me puede pasar que por asuntos de mi infancia, de mi estructura familiar, de mi relación con mis padres, de la pareja que mis papás fueron o no fueron, algo de eso se me puede colar en mi vida como adulto, en mi vida amorosa, y hace que cuando yo me queje de ti, por ejemplo, aquí lo estoy armando, esto puede hacer que pueda yo ocupar el lugar de mi papá, quejándome de la forma en la que él se quejaba de mi mamá, donde yo me estoy sigues los patrones con él, yo me estoy identificando con él, estoy estableciendo una relación de lealtad con él, y desde esa lealtad hago mi elección amorosa para ser como él. Pero gracias a esa lealtad, sufro en el amor, ¿sí? Entonces, yo puedo decir cosas de ti, ojo, yo puedo decir cosas de ti, pareja, que pueden ser ciertas, pero por muy cierto que sea, la verdad más profunda es que si yo estoy contigo, es porque hay algo en mí que estoy sintomatizando a través tuyo. Y que de hecho necesito que cumplas ese rol para poderme quejar por todo lo que acabo de explicar. Yo, como lo he explicado esto en talleres, es como un teatro mental. Es un teatro mental, ¿no? Es un teatro mental donde yo armo una escena donde yo, por ejemplo, sentí que mi mamá me hizo daño, entonces necesito escoger una mujer de la cual sienta que me pueda vengar. Entonces lo que hago es escoger a una mujer que entre como actriz de reparto a esa escena que armé. Escena que es un producto de mis relaciones familiares. Donde mucha gente diría, sí, es complejo. Entonces, donde mucha gente, cuando yo hablo de ese tipo de cosas, claro, es que ahí estaba pintado. No, que te dicen, es duro cuando le dicen el reflejo de tu papá, o sea, mi esposo es el reflejo de mi papá, o tú eres el reflejo de tu mamá. Sí. Claro. Mira, esta que lo he visto más de mujeres que en hombres, aunque en hombres también, qué fabulosa, ¿no? Claro, es que mi papá y mi mamá, y llegó esa moza y dañó el matrimonio, y mi papá estaba con esa zunga, pero esta persona que me cuenta la historia es amante. Entonces llegan a la consulta diciendo, culpa, me siento muy culpable porque soy la moza. Entonces como que llegan con esa contradicción. ¿Por qué si mi mamá sufrió tanto por una moza, por qué hoy soy la moza? Pues la intervención del psicólogo es, estimada, es posible que hayas preferido ser la amante que la oficial, que la esposa, porque quizás lo que percibiste es que la amante la pasaba bueno. Quizás la amante, desde tu percepción, sentías que la amante era más vista que tu mamá, que es paradójico porque la más vista es la más oculta, la que hay que esconder. Entonces, a veces una mujer se puede identificar no con su madre, sino con la amante en su vida amorosa. Entonces ahí la pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Ser la que más goza por raticos o a las escondidas? ¿O ser una mujer con la que un hombre no tenga que tener una doble vida? Porque claro, también yo hablo como mujer. Si yo no quiero que mi pareja tenga un amante, es muy sencillo. Pues me voy a ver a quién estoy eligiendo. Porque, hombre, al mes, a los 6 meses, ya cada uno tiene una radiografía del otro.
¿sí? Ya cada uno, sí, o sea, ya uno se puede hacer una idea, es como coquetón, le toca la nalga a las amigas, le da besito andeniado a todas. Entonces, si no te diste cuenta, sí. Claro, claro. Trata a la secretaria como con mucha confianza. Usted ya sabe. Entonces yo muchas veces en el acompañamiento de la gente que sufre infidelidades, venga, vamos a ver las señales. Y cuando ven la historia, habían 500.032 señales. Es que usted no quiso ver. Vale. Las banderas rojas, le dicen los americanos. Claro. Aquí también se popularizó el término. Volvemos a la culpa inconsciente. ¿Por qué? Mi pregunta harta, ¿por qué si habías visto estas señales te metiste? Quizás porque estaba identificada con el lugar de mujer ideal de la mamá, que una señora bien puesta, la alta sociedad, que no se despelucaba, pero se la jugó por esa posición social, lo cual implicaba que hubiese otra mujer que viniera como a compensar la ecuación, lo cual llevaba al hombre a buscar el goce sexual por fuera, porque esta mujer bien puesta al tiempo era un palo, era aburrida, ¿sí? Entonces querías, ese es el efecto de querer ser tu mamá, pues ser tu mamá implicaba que un hombre buscara lo que tu mamá no daba por fuera. Entonces, claro, esto que estoy diciendo es súper delicado, esto es súper jodido, ya te explico por qué. Porque no quiero incurrir en culpabilizar de la infidelidad al que le pusieron los cachos. Claro, no. Sí, o sea, tampoco, es decir, el que puso los cachos. Es responsabilidad, creo yo, porque pero es una responsabilidad cuando tú tenías como decidir algo diferente. Ahí yo le digo, después de unas sesiones, querido amigo o amiga, esta es tu verdad. O sea, vos elegiste. Inconscientemente sí, pero elegiste. Y porque elegiste te puedes hacer cargo. Nos hacemos responsables de hacemos los cambios, ¿cierto? Sí, queremos. Claro. Es decir, otro caso y cierro esta idea, o la abro como quieras. Me acuerdo que una mujer hace muchos años me marcó. Me decía, Roger, es que todos los hombres me ven para acostarse conmigo. Sí, todos me ven como un objeto sexual. Yo, ok. Esta persona luego va a un paseo, ¿sí? A un paseo, así como con otra gente desconocida, como en un tour, no sé cómo se llama eso. Y un tipo se le sentó al lado y le dijo, ¿será que esta noche dormimos juntos? Y ella le dijo, bueno, cuando me lo contó, yo le dije, venga. Porque si usted no quiere que la vea como un objeto sexual, usted termina diciéndole que sí a este hombre frente a esta propuesta cuando el hombre es transparente. El hombre no la está engañando, está diciendo a qué van. Usted le dice que sí. Por lo menos para plantar y se lo dije. Claro, no la usó, no la eligió. Le diste pauta, es decirle sí, joder. Sí, cuando yo le digo eso, cuando yo hago eso, y mira que es importante ver la maniobra que hago ahí. Cuando yo hago eso, ¿qué hago? Le muestro el componente inconsciente de su elección, que es ¿cuál? Que aunque ella conscientemente se queje de ser vista como un objeto sexual, inconscientemente hace cosas para eso, para ser vista de esa manera, además porque era una mujer súper seductora, porque aunque le hacía sentir sufrimiento o verse como un objeto sexual, al tiempo ella se veía valiosa como mujer al ocupar ese lugar de deseo, ¿sí? Inconscientemente sí lo buscaba, porque necesitaba pertenecer, o sea, necesitaba la atención, Mira, otro ejemplo en ese sentido, mira, yo no estoy como el circo que nada que se va, pero ahora prometo que no hablo otro, un caso que es muy... Sí, dale, el último, y luego me dices las píldoras de conocimiento, porque está muy interesante, y quiero que sigamos otro podcast, porque qué increíble que lo relacionamos con el diario vivir, definitivamente, o sea, son cosas que uno dice... Mira, otro punto, otro ejemplo súper doloroso, es de los casos más difíciles que yo suelo acompañar, es el del abuso sexual, ¿sí? Donde una cosa es el abuso sí, es doloroso, pero que lo doloroso, que luego suele ser más doloroso incluso, que la persona luego, parecido el caso anterior, dice, ay, no me gusta que me vean como objeto sexual, porque como objeto sexual fui violentada, pero luego en su vida cotidiana es la típica mujer súper seductora que propicia que la vuelvan a abordar como objeto sexual y que luego perpetúa dinámicas en las que sigue siendo abusada ya no solamente sexualmente, sino por ejemplo laboralmente, donde reproduce el síntoma. Y aquí quiero decir una cosa para terminar esta idea y para complementar todo lo dicho hasta ahora.
Desde esta perspectiva, alguien podría pensar, no, Roger nos está ayudando a ser conscientes de lo masoquistas que somos. Y yo en ese Total. sentido diría lo siguiente, Sí. la repetición en el fondo es un intento de reparación, ¿sí? Y pongo con este ejemplo, lo repito, Superación. la repetición en el fondo es un intento torpe, pero intento de reparación. Si vos, mamá, me abandonaste y me busco una mujer abandonadora, ¿qué estoy haciendo? Es que te estoy reencarnando en esta elección amorosa para a mi mamá, encarnada en mi pareja, decirle, por favor, no me abandones. Yo creo, yo interpreto inconscientemente, yo interpreté como niño inconscientemente que si me abandonaste es porque yo no era lo suficientemente valioso para ti, no era una razón suficiente para captar tu amor y ahora te reencarno en ti pareja para convencerte de que vuelvas y no me abandones. Entonces, como para poder repetir esta escena tengo que buscarme una mujer abandonadora, ¿qué pasa? Me abandona. ¿Sí? Entonces, en la repetición hay un intento de reparación, torpe, pero lo hay, y me parece que es importante resaltar esa mirada, no sé cómo decirlo, comprensiva, compasiva. La gente no sufre porque quiere, no, sufre porque en su interior hay un Necesita movimiento de sanar. que cree que si repite, regresa a la escena en la que sufrió para reparar su imagen, repararse a sí mismo y cambiar la historia. Cuando lo que repara realmente es no repetir la escena, es decir, no buscar a la mujer abandonadora. Qué Sí. complejo. Ese Porque es mi vemos la trabajo. dualidad. Me encanta. Y gracias por compartirlo, porque muchas personas, lamentablemente, no creen en la terapia o no logran trabajar esta parte terapéutica, no seguir la parte terapéutica, no sea, ya sea por estigmas, por miedo, y te lo comparto porque en la parte como enfermera, con mis pacientes, como amiga, como mamá, tienen un estigma hacia la psicología, tal vez, que por ejemplo no la comparto con otros países, que en Argentina o en España es más, acompaña, ¿no? Sabe uno que es el acompañamiento de vida. Y esta parte que tú dices, ¿sí? Por entender y entendernos, yo creo que es el miedo como a no querer sanar. ¿O qué piensas tú? ¿Qué pienso de qué? Que es miedo a no seguir estos ciclos terapéuticos o que los pacientes que llegan a ti como que no quieren reconocer toda esta parte que tú dices porque es complejo. Yo te diría dos cosas puntuales. Una tiene que ver con lo que dije antes sobre cómo el discurso médico ha sido un aparato de estigmatización y, digámoslo así, en otras palabras, un dispositivo de poder y de control. Porque en nombre, por ejemplo, esa escena es terrible, pasa en los colegios. ¿A dónde mandan al niño? Problema que no se sienta al psicólogo para que el psicólogo lo aconducte y lo vuelva moldeable a los ideales de la institución. Entonces, en ese tipo de situaciones, el psicólogo termina siendo un dispositivo de poder, como si fuera una máquina que cambiara a la gente no en función de su propio bienestar, sino en función de los intereses de otro. Es decir, el proyecto educativo, el colegio, el Estado, la empresa, Entonces, me parece que en parte hay una resistencia a la psicoterapia, por eso de la cual los psicólogos nos tenemos que hacer cargo, porque eso nos da poder. Claro. Tener el poder de saber si alguien está bien o está mal y darle el permiso para que eso es una cosa muy seductora. Sí, como que verse como con esa autoridad moral para saber si alguien es competente o no, es una cosa súper harta con la que los psicólogos muchas veces nos identificamos. Me parece que es una resistencia merecida. Por otro lado, otra resistencia es que, claro, ¿quién va a querer que digan las verdades en la cara? No. Por eso el paciente perfecto es el que llega sufriendo muchísimo. Porque esa hasta que no persona... llegas llorando y terminas Claro. llorando el triple. Pero esa persona sabe que quizás a la larga es menos doloroso ser confrontado que seguir viviendo ese dolor. Y ese dolor intenso, ese malestar, ese sufrimiento con esa pareja que le pega si es mujer, o ese sufrimiento de ese hombre que siempre escoge las mismas mujeres que no se da cuenta que es por él, o ese que siente que lo aplastan en el trabajo. Cuando alguien sufre mucho, está dispuesto más fácil a darse la pela de, digamos, conversar con su sombra, con su parte desconocida. Entonces, es también eso, ¿no? Y ha habido una estigmatización social. Yo creo que en todo el mundo tras la pandemia, todos estábamos locos y desesperados. El mundo era un manicomio global donde todos estábamos revueltos, psicólogos, pacientes, psiquiatras, todos estábamos locos. Y ahí dijimos, no, tenemos que buscar a alguien con quien hablar. Y ahí, digamos, esa es una herencia bonita de la pandemia, es como desmitificar la salud mental y hacer cada vez más que eso se pudiera hablar, y por eso te agradecía al principio, porque esta conversación no hubiera sido igual de fácil hace 10 años.
Si lo estás poniendo aquí en un podcast es porque sabes que hay gente que va a llegar y se va a conectar con esto. Hace 10 años no. Hace 10 No. años no. Eso no Era pasaba. mucho estigma, no lo teníamos y te lo agradezco porque muy cierto y por eso te agradezco el tiempo y te agradezco todo porque tú ves la perspectiva clínica, la perspectiva del psicólogo y es una búsqueda que tal vez este podcast empezó precisamente por esas conversaciones sin filtro, dejar de juzgar de la salud mental. Creo que después de la pandemia vivimos ahora una pandemia mucho más grande que la gente no quiere reconocer y que es la salud mental. No la quisimos reconocer, no la queremos reconocer y ahora creo que estamos recogiendo muchos pedazos de las cosas que vivimos encerrados en tanto tiempo y que no reconocíamos. Relaciones interfamiliares, cosas, bueno, creo que nos dejará para otro podcast, por si no. pero en serio que te agradezco mucho y ojalá que puedas regresar para otro, que nos sigamos esta conversación y por favor déjanos 3 píldoras de conocimiento. Creo que soy mucho, pero déjanos 3 píldoras de conocimiento que nos sirven. Listo. En concordancia con lo que hablamos y lo que compartía, parece que una primera píldora a manera de pregunta sería: ¿qué es lo que me hace sufrir repetitivamente? Y esa repetición, poderla ubicar en una frase en la que esté yo y el otro. Ejemplo, el otro me abandona. Ese pues la síntesis de una repetición. El otro se aprovecha de mí. Donde está él, el otro, yo, él se aprovecha de mí. ¿Sí? Sí. El otro ejerce un verbo sobre mí. Okay. Donde pueda decir: el otro no me ama, el otro no me ve. ¿Sí? Repito, que esa repetición se puede ubicar en una frase. Si la persona llega a esa frase, adelanta significativamente su proceso terapéutico, porque ese es el guión, esa frase es el guión desde el cual hace sus elecciones que lo hacen sufrir. ¿Qué es lo que me hace sufrir? A manera de frase. Síntesis. Los 3 elementos: el sujeto, el objeto sobre el cual recae el verbo y un verbo. ¿Sí? Donde a veces el sujeto del verbo soy yo o sobre mí que se ejerce el verbo. El otro me abandona a mí. El otro me pega a mí. O puede ser también yo abandono al otro. Que aquí es una cosa muy interesante y es que si mi frase repetida yo abandono al otro, quizás es porque en el fondo me da miedo que me abandonen y por eso prefiero abandonar primero antes de que me abandonen. ¿Sí? Pero bueno, no lo voy a alargar más. Resumen, listo. ¿Qué es lo que me hace sufrir repetidamente? 2, otra, me parece fundamental. ¿Qué es lo que me da placer de vivir? ¿Qué me da placer? Y no me estoy hablando del helado, el orgasmo, obvio. No estoy hablando sino estoy hablando de esas cosas sencillas y cotidianas que cuando las hago, siento que, no sé, que como que me elevo un poco del piso. Frases que me han dicho: montar bicicleta. No por la bicicleta, sino por el espacio de soledad, el contacto con el cuerpo, el ver el paisaje cómo va pasando, el transpirar, respirar profundo, todo lo que pasa alrededor de montar bicicleta. Gente que me dice pintar un cuadro, pintar en el yo me voy, en el cuadro, o ver arte, una cosa sencilla. Sí. Estar con los niños, siento una cosa especial, profunda, me siento conmovido. Esa conexión ¿Qué me da placer? realmente. Exacto, que me conecta. Esa es otra forma de decirlo, pero es lo mismo, porque si se dan cuenta no me refiero a ninguna experiencia intensa, no me refiero al orgasmo, la rumba, la droga, no a nada, porque es que todo lo intenso es fugaz. Y me refiero a un placer sostenible y cotidiano, ¿sí? Sencillo. Y otra pregunta, otro tip a manera de pregunta, y es, teniendo en cuenta lo que repito, primer tip, y sabiendo lo que me da placer, segundo tip, la pregunta sería: ¿qué límites necesito? Uy, qué interesante. Claro. Qué límites Entonces, necesito. si me doy cuenta que uso a las mujeres, mi repetición, juego con las mujeres, las uso, 1, 2, pero me siento conectado con la vida cuando me siento amado por una mujer. Tercero, quizás el límite que necesito es enfocarme en una, o sea, renunciar a otras. Porque el límite no tanto habla de la prohibición, sino del límite que me ayuda, de la renuncia que me ayuda a obtener lo que deseo. Porque no es cierto que la naturaleza del placer tenga que ser excesiva, sino al revés, acotada. El placer entre más acotado, más puntual, más enfocado,
más sencillo, más viable y más sostenible es. De ahí la importancia de los límites. Entonces no es porque no me dejan, como dice un artículo de la Constitución Política de Colombia, no es que no me dejan desarrollar mi personalidad. No, hermano, lo que pasa es que si usted se desborda, siente mucho placer un ratico, pero luego no vuelve nada. ¿Qué es lo que le pasa al adicto? El adicto se siente muy bien cuando se manda la línea de coca. Obvio, eso, yo no lo he probado, me imagino que debe saber delicioso. Ni idea. Pero el sufrimiento es que ese pedacito de placer le significa mucho desgaste emocional, físico, social, emocional. El que puede salir es porque reconoce esa desbalance entre placer y malestar. Entonces, por eso los límites. El límite no es porque me esté inhibiendo el placer. Al revés, el límite me ayuda a sentir un placer tranquilo, sostenible. Para llegar a ese balance. Exactamente. Entonces, para terminar, Sí. ¿qué repito? ¿Qué me da placer? ¿Qué límites necesito? Perfecto. Entonces acá lo dejo. ¿Qué es lo que me hace sufrir? ¿Qué es lo que me da placer? ¿Y qué límites necesito? Los dejaré en la parte de abajo y te agradezco mucho por compartirnos toda esta información, por este espacio. Espero que regreses porque nos diste información que, mejor dicho, todavía necesito procesar. Claro que sí, nos vamos a agendar. Porque gracias por compartir muchos temas que debemos hablar y gracias por compartirnos, porque la salud mental creo que es algo muy importante y que debemos dejar sin filtros, vivir la realidad, ¿no? Y gracias por compartirnos todo. Entonces nos dejamos con esto. Si quieres dejarles algún saludito o algo más, te doy el espacio 30 segunditos antes de que hagamos la conclusión. Bueno, no, agradecido por este espacio y invitarlos a no sé, como a dar el salto al vacío, conocerse uno mismo, a ver su historia, su vida, sus relaciones. Para eso estoy yo y otros colegas. Digamos que la salud mental se popularice es un problema porque mucha gente habla sin responsabilidad y sin profundidad, pero el tiempo hace que la información sea más asequible y eso es una oportunidad para poder hacerse cargo de la propia salud mental. Qué lindo. Muchísimas gracias. En serio que sí. Y bueno, regresaremos con Roger seguramente y les dejamos los mensajes en la parte de abajo. Si tienen preguntas, recuerden que nos pueden ver en todos los canales de podcast y así digo. Claro que sí. Y me pueden seguir en Instagram en @RogerCollazosM. Sí, perfecto. Ahí lo dejamos en la parte de abajo con toda la información de Roger para que lo puedan seguir. Muchísimas gracias. This is not a podcast. This is my inner voice.